A ver si arranca aquí. Ok, ya está grabando. Volver a iniciar presentación. Vale, pues la idea de esta sesión, de varias que vamos a organizar en torno a temas de IoT, es explicar una herramienta o hacerlo sobre la base de una herramienta que lo que nos permite hoy en día es prototipar rápidamente aplicaciones sobre IoT. Me imagino que más de uno de los que estáis conectados ya habéis usado Node-RED. ¿Sí? ¿Lo habéis usado alguno? No, yo no. ¿Esto qué es? No, yo tampoco. ¿Perdón? Yo tampoco lo he usado. Ah, vale, tampoco. No, es que había una persona por ahí que había preguntado qué era, ¿no? Refiriéndose a qué era esto. Voy a poner también que siga compartiendo mi vídeo, ¿vale? Para que me sigáis viendo. Vale, pues Node-RED. Hoy la idea es que es una sesión, digamos, de iniciación. Es decir, no hay que haber trabajado antes con la herramienta, ¿vale? La idea es un poco explicaros cómo se instala, qué cosas se pueden hacer y resolver un primer ejemplo, ¿no? Que es la construcción de un reloj digital. Aunque ciertamente un reloj digital no es un proyecto IoT, pero como es una sesión para conocer la herramienta, pues se trataba de coger un ejemplo sencillito que permita a todo el mundo, a los que sobre todo os iniciáis por primera vez o primera vez vais a trabajar con Node-RED, un ejemplo que os permita obtener en ese tiempo del ejemplo todo el proyecto completo. Vale, entonces, ya me he dedicado un minuto a la introducción porque aunque hay, obviamente, como en todos los mitad, la parte práctica de realizar el ejemplo, los ejercicios, ver los resultados, quizá lo más interesante de la sesión de hoy es, como preguntaba una persona por ahí, ¿qué es Node-RED, ¿no? Entonces, esta primera parte, antes de entrar en faena y en instalar las cosas, vamos a explicar un poco en qué consiste. Bueno, pues Node-RED básicamente es un entorno de ejecución de aplicaciones IoT o de aplicaciones web en general, podríamos hablar, no solo IoT, donde, digamos, al programador, a la persona que desarrolla la aplicación, en principio no debería tener que escribir ni una línea de código, ¿vale? Con lo cual se entiende como una herramienta de prototipado que nos permite dar forma rápidamente a una idea para enseñarla, pues, bien a posibles clientes, bien para probar un concepto de desarrollo, de tal forma que el coste de programación sea el mínimo posible. Aunque ciertamente también se puede usar en entornos de producción, porque al final también un poco lo que ha pasado con Node-RED es que la acogida de la comunidad ha sido tan fuerte, y ahora lo veréis, hay tantos módulos que ha aportado la comunidad, que al final la gente ha empujado a IBM, Node-RED es una herramienta open source creada por IBM, a sacar en septiembre del año pasado ya salió la primera versión, digamos, de producción, porque hasta ahora habíamos llegado hasta la 0.20, 0.21. Y en septiembre ya salió la versión 1.0, ahora vamos por la 1.04, con lo cual es una herramienta que a día de hoy también ya se puede usar en entornos de producción. Como siempre pasa en los proyectos open source, alguien, una empresa, un grupo empieza desarrollando un proyecto, pero la verdad es que al final la comunidad y el interés que despierta es lo que determina cuáles son los siguientes pasos de ese desarrollo. Y en este caso, pues lo que ha ocurrido con Node-RED es que ha tenido una acogida tan fuerte y ha enganchado también con la gente que necesitaba desarrollar aplicaciones IoT que bueno, IBM ha decidido seguir desarrollando, incluso en entorno de producción. Obviamente, como pasa con todas las herramientas open source, al final, digamos, es open source, pero, digamos, ¿por qué lo desarrolla IBM? Porque de alguna forma intenta que los usuarios, lo que es la aplicación Node-RED, que es de acceso libre y no tiene licencia de pago, pero sí, en la nube de IBM puedes conectar las aplicaciones de Node-RED y luego hacer analítica, hacer análisis de Machine Learning y, bueno, y usar un poco todas las herramientas que tiene los entornos cloud de IBM, en este caso Watson, ¿no? Que no sé si alguna vez trabajado o Bluemix, ¿no? Bluemix es el entorno de IBM. Pero, digamos, esa parte es opcional. Nosotros aquí
nos vamos a centrar en lo que es el uso de toda la parte libre de la herramienta y ver qué posibles integraciones se pueden hacer. Entonces, básicamente tenemos tres sitios que visitar. Ahora sí, voy a quitar la parte de... Vale. Si visitamos el sitio web de... Se va viendo, ¿no? Cuando salto, ahora he saltado a la página web de inicio de Node-RED, se ve, ¿no? ¿Se refleja suficientemente rápido? ¿Sí lo veis? Sí, Vale, ok. Sí, está bien. Vale, pues entonces tenemos, digamos, los sitios donde está la documentación. Node-RED también ha tenido mucho éxito porque, como pasa con muchos proyectos de software, no es el mejor software, el software más eficiente, el que cala más en la comunidad, solamente, sino el software que está muy bien documentado. Entonces, lo bueno que tiene Node-RED es que la documentación es excelente, ¿vale? Quizá la única pega que pueda tener para nosotros, gente de habla hispana, es que está todo en inglés. Pero bueno, entiendo que en el entorno en el que estamos, que somos gente que desarrollamos, que estamos en temas técnicos, el seguir documentación en inglés no debería ser ningún obstáculo. Vale, entonces esta sería digamos, el principal sitio, la página de entrada y luego, como os digo, la documentación. He puesto el enlace aquí, luego pasaré a la presentación. La documentación, pues que tiene toda una serie de guías, los libros de recetas. Por eso digo que es una documentación que está muy, muy bien hecha. Vale, y por último, pues tendríamos el sitio donde tienen alojados todos los módulos, las librerías, los más de 2000 y pico de módulos que hay a día de hoy, ¿vale? Donde aquí podemos buscar, ahora veremos después cómo se instalan y qué son los flows, los flujos. Y Node-RED, no sé, ¿alguno de los que trabajáis con JavaScript, desarrolláis aplicaciones web? Sí, aplicaciones web. Sí, yo también desarrollo. Para los que desarrolláis aplicaciones web, la barrera de entrada es todavía más pequeña. ¿Por qué? Porque Node-RED al final es un paquete de NPM, ni más ni menos. De hecho, aunque veis que tiene aquí su propia librería de módulos y tal, pero digamos como un espejo, porque realmente la documentación oficial como tal está en NPM. Entonces, todo lo que vamos a ver es NPM, son módulos desarrollados en JavaScript. Para el que no conozca NPM es el entorno de gestión de paquetes de JavaScript, ¿vale? Es como el sitio donde están todos los proyectos que la gente desarrolla, módulos que hacen determinadas funcionalidades en las aplicaciones web y que cuando tú vas a crear tu propia aplicación, ves qué módulos, qué dependencias necesitas y NPM te permite instalarlas con una línea, cada una de las que necesites. Entonces, primer mensaje, es decir, Node-RED no es nada nuevo, no es un entorno nuevo de paquetes. Lo bueno que tiene es que pertenece, o todo es NPM, todo es NPM estándar y por tanto está desarrollado en JavaScript. Ahora veremos un poco el entorno de JavaScript. Bueno, volvemos aquí al módulo grande. Entonces, cuando desarrollamos una aplicación en JavaScript, como en cualquier otro lenguaje de programación, pensamos en funciones, pensamos en clases, pensamos en objetos. Bueno, pues en Node-RED lo que vamos a pensar es en flujos de tubería. Aquí la imagen que veis, lo que representamos es, bueno, pues una foto cualquiera de un sistema de tubería. Y hay que pensar siempre en ese concepto. Si pensáis en las redes sociales, en las aplicaciones IoT, al final lo que tenemos son datos que salen de un sitio, de un usuario, y llegan a otro, en el caso de una red social, a todos los usuarios que están conectados. En el caso de las aplicaciones IoT, pues tenemos sensores que adquieren información, tenemos, digamos, funciones de software que ejecutan funciones o cálculos sobre esos flujos de datos. Por ejemplo, si tengo un sensor de temperatura, yo puedo estar adquiriendo los datos de temperatura y en vez de estar mostrando en la pantalla la temperatura que hay en ese instante, en ese momento, puedo poner el promedio de los últimos 5 minutos. Es decir, que no pongo el dato en bruto que obtengo del sensor, sino que leo una serie. Si, por ejemplo, tengo un dato cada 15 segundos, pues en un minuto tengo 4 puntos, en 5 minutos tengo 20, pues lo que haría mi función de JavaScript sería el promedio de esos 20 segundos
y poner el resultado en la pantalla. Entonces, tenemos que pensar, vemos ahora aquí una representación ya de lo que sería un nodo de Node-RED. Node-RED está compuesto al final de nodos y de tuberías. Nodes, lo dicen en inglés, nodes and flows. Y flows o los wires serían las tuberías que conectan unos nodos con otros. Los nodos van a ser donde ponemos el código JavaScript y las tuberías van a ser los alambres, ahora lo vamos a ver en la representación gráfica, que conectan unos nodos a otros y que llevan la información de un sitio a otro. Por tanto, cuando estamos haciendo una aplicación en Node-RED, he puesto lo de las tuberías y los sistemas así conectados, porque es una visualización rápida de qué está pasando. Si os fijáis, sobre todo los que programáis ya en JavaScript, es como un uso particular que se hace de JavaScript, porque JavaScript, como todos sabemos, es un lenguaje asíncrono, pueden estar pasando muchas cosas al mismo tiempo. De hecho, es lo que tenemos en las aplicaciones web. Tú cuando te relacionas con una aplicación web, no tienes que esperar a que una parte de la página acabe de cargar para que puedas empezar a interaccionar. Es decir, pasan cosas en paralelo. Entonces, digamos, Node-RED lo que hace es un uso de JavaScript que le resulta muy natural a los usuarios, a los humanos nos resultan muy naturales de pensar, ¿no? Es decir, porque tenemos un punto de entrada que me llega información, tenemos un módulo que procesa esa información, tenemos una salida con el resultado que sale por una tubería y llega a otro punto donde se le hace otra operación. Es decir, nos permite pensar de un modo lineal. Por lo tanto, es JavaScript, pero un uso de JavaScript, digamos, más adaptado a la forma de pensar de los humanos. Porque JavaScript, los que habéis programado o los que programáis JavaScript, habréis sufrido, como nos ha pasado a todos, ¿no? El tema de intentar entender cómo funcionan los flujos de información asíncronos. ¿Sí? Que una parte del código puede ejecutarse antes que otra que dentro de lo que es el texto está antes. Si no va una línea detrás de otra, sino que salta, digamos, grosso modo, dicho de una forma rápida. Que el código básicamente que no necesariamente se tiene que ir ejecutando una línea detrás de otra, sino que se ejecuta la parte, digamos, que el desarrollador decide que se haga en cada momento. Porque podéis preguntaros, para los que no trabajáis en JavaScript o en Node, ¿por qué lo complican así lo de flujo asíncrono? Pues simplemente porque hace las aplicaciones mucho más rápidas. Si algunos sois un poco de mi tanda de los que empezamos en Internet en los años 90, en los años 90, pues Internet era un sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, aparte de porque la velocidad de los anchos de banda eran tan pequeñitos, eran de CAS, que cargar una página web era un rato, pero luego no podías pasar a la siguiente página hasta que te hubiese cargado la anterior. Es decir, hasta que no cargaba una cosa, el navegador no podía hacer otra. Y eso es un poco lo que JavaScript, que fue un lenguaje que empezó en el año 95, vino a solucionar el tema de que como las conexiones por la red no son tan rápidas como los procesos que hacen una CPU, pues necesita un lenguaje de programación que te permita hacer cosas mientras vas descargando información de la red de otro sitio. Es decir, que el cuello de botella no está en la capacidad de cálculo de tu máquina, sino en las comunicaciones con el exterior. Esto es un poco para también hacer historia de dónde viene JavaScript. Y ahora hablaremos un poco del entorno de Node, porque una cosa es el lenguaje de programación y otra el entorno de ejecución. Y veremos qué diferencia hay entre JavaScript y Node. Si alguna de las cosas o conceptos de los que voy comentando, bueno, o primero no se entienden o hay alguna duda, pues me paráis y me preguntáis. Y si también lo mismo, si estoy contando cosas que para el know-how de los que estáis son muy básicas, como es, por ejemplo, la distinción entre lo que es JavaScript y lo que es Node, pues me lo decís, oye, que eso lo tenemos muy claro, que sabemos muy bien lo que es Node. Pues nada, saltamos y vamos a lo siguiente. O sea, la idea es un poco adaptarnos al conocimiento que tenéis en el grupo que estáis, ¿no? Entonces, para instalar Node-RED, yo en la convocatoria del Meetup os puse un enlace para, me imagino que algunos estáis con máquinas Windows. Se puede trabajar con Node-RED también en Windows, porque de hecho tiene esos instaladores para Windows. Pero en general intentamos trabajar en Linux, en Ubuntu, porque nos da mucho más, aprendemos más
y hacemos las cosas más rápido y mejor. Si no tienes una máquina Linux y tienes una máquina Windows, bueno, pues lo pusimos el otro día, ¿no? ¿Os acordáis? Pusimos un enlace aquí al final, donde, bueno, uno que encontré por ahí, que te permite instalar VirtualBox en Windows 10 y dentro de VirtualBox pues lanzas una máquina de Windows. Los que sois mayormente usuarios de Linux, de Windows, ¿cómo estáis un poco montando los entornos? Mi equipo actualmente ejecuta Windows. Yo quería preguntarte si se podría hacer sobre el WSL. Con el WSL, sí. A ver, lo único, yo he trabajado un poco en WSL, que tú dices el intérprete de... La verdad es que hace ya un año así que lo abandoné un poco, porque al final, sobre todo, como no podía trabajar con Docker para contenedores Linux, ahí, como siempre, al final es una copia de lo que hace Ubuntu. Bueno, el WSL, para los que no lo sepáis, es digamos, el Ubuntu que trae Windows 10 dentro para que puedas manejarte con una consola Linux dentro de Ubuntu, perdón, dentro de Windows. Entonces, el WSL, el problema que puede tener son las comunicaciones, en el sentido de que como Nord es una aplicación de servidor, ¿ves? Aquí, por ejemplo, la tengo abierta ahora. Tengo abierta, corre en el puerto, por defecto corre en el puerto 1880, ¿vale? Si el WSL no te capa el acceso a los puertos, o sea, te saca bien las comunicaciones de los puertos hacia el host de Windows, no debería haber ningún problema, pero ya os digo que no lo tengo nada claro, porque ya os digo, en su día, como cuando empecé a montar máquinas Docker, intentaba hacer las cosas también en Windows para los cursos y tal. Vi que Docker, que sí lo instalaba, pero luego no funcionaba, porque Docker necesita hacer cosas que no tiene el WSL. Pues, por lo que os podáis encontrar, yo os recomiendo que yendo a VirtualBox, ¿vale? Montáis la máquina virtual, entonces al final lo que tenéis dentro del Windows es un Ubuntu como el que tiene una máquina en Linux, exactamente igual, y sin problemas de comunicaciones y sin nada. ¿Vale? No sé, ¿alguna vez alguno más trabajáis con WSL en Windows? No, es solo tu caso, ¿no? Creo. Parece que sí. Vamos, yo he montado aplicaciones con salida a red dentro de WSL y no he tenido problemas. Vale, perfecto. Ya te digo que yo hace ya un año más que no hice cosas con WSL porque ya me encontré el problema de Docker. ¿Tú has hecho cosas con Docker también dentro de WSL? No, con Docker en WSL no. Claro, Docker ya es meterte en contenedor, entonces cuando me encontré que eso ya de ahí, a partir de ahí no tiraba, digo, uff, ya lo aparqué un poco el WSL. Pero esto como no tiene contenedores y es básicamente el acceso a los puertos, pues parece que sí, o sea que no debería tener problemas. Porque de hecho no necesitas ninguna interfaz gráfica, solo la consola de comando y una vez que has lanzado Node-RED, pues te sale ya el entorno de Node-RED. Pues ahora te diré. Vale, pues eso, tú lo vas probando y me dices. Entonces, pues una vez que tenemos nuestra máquina, nuestro Ubuntu o una distribución Debian o Linux en general, la verdad es que cualquier Linux podría valernos, el software o Windows con VirtualBox, el software que tenemos que tener dentro es Git para el control de versiones, que básicamente aquí el uso que vamos a hacer de Git simplemente es para descargar el código más actual, la versión más actual del código. Vale, por un lado, entonces la forma de instalar Git es con la orden que conocemos, sudo, que es el superusuario. Esto, digamos, es abrir un terminal. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí al lado. Eso sí lo puedo. A ver, vamos a horizontally. Aunque ya lo tengo instalado, ¿vale? Pero esto sería un terminal de Ubuntu. Se ve la letra bien, ¿no? Sí. Entonces, normalmente lo que hacemos es actualizar el update. El sudo es para permiso de superusuario, porque para instalar el software tengo que tener permiso de administrador. El update en general es buena práctica hacerlo antes de instalar software, por las actualizaciones que puede haber en los orígenes de donde están los repositorios de Ubuntu. ¿Vale? Y finalmente,
se instala Git. Ahora aquí me va a decir que ya lo tengo instalado, ¿no? Y con esto ya luego haremos git clone, la URL donde está el código y esto automáticamente te lo va a descargar. ¿Trabajáis con Git? Preguntita aquí. Sí, ¿estáis habituados a trabajar con Git? ¿Es nuevo? ¿Alguna respuesta? Sí, yo estáis familiarizados con Git, vale. Vale, y el otro requisito de software que tenemos es Node. ¿Y qué es Node? Bueno, por eso decía, esto es básico, pero yo creo que es bueno comentarlo. Node es la implementación de JavaScript. Como sabéis, históricamente JavaScript es un lenguaje que se usaba exclusivamente en el navegador web para renderizar, dibujar las páginas en el navegador. Es decir, solo estaba en el lado del cliente. El servidor pues estaba en otro lenguaje, en Java, en Python, en lo que fuese. Y el JavaScript en el browser, en el navegador, de lo que se encarga es de dibujarnos, sacar el HTML para poder verlo. Entonces, a principios de esta década, creo que fue en el año 2012, se creó, hubo gente que pensaba, oye, para los desarrolladores de software, los desarrolladores de aplicaciones web, sería fantástico si pudiesen usar el mismo lenguaje para hacer el backend, la aplicación, digamos, la parte funcional, lo que hace el procesamiento, el cálculo, todo, usar el mismo lenguaje que se usa para renderizar la página en el browser con JavaScript. Entonces, es un proyecto open source de Google, que está basado en el motor V8 que se programa en JavaScript. Pues básicamente es poder escribir programas en JavaScript sin necesidad del navegador. Es decir, como usamos Python, como usamos Java, como usamos C, iba a decir C es Java diferente porque no es un lenguaje compilado. Digamos, poder usar JavaScript independientemente del navegador, ¿no? Entonces, me puedo hacer mis cálculos. Entonces, Node.js es más que un lenguaje de programación realmente, es el lenguaje de programación que tiene JavaScript, pero es una implementación de JavaScript para escribir aplicaciones de servidor. De tal forma, eso es lo que ha significado y por eso ha crecido tantísimo en esta década pasada. ¿Por qué? Porque con la expansión tan brutal que ha tenido cualquier cosa hoy en día es una aplicación web, es la forma de llegar a todos los usuarios, ya sean aplicaciones empresariales o aplicaciones personales, pues porque los desarrolladores, con el mismo lenguaje, sabiendo JavaScript, podían escribir la parte del frontal, del navegador, y la parte del servidor, el backend, ¿vale? Y esto es lo que ha provocado este boom, ¿no? Que ha tenido Node. Aparte, como aplicación, otra de las cosas muy buenas que tiene es que como aplicación de servidor es muy ligera. Es decir, como el código en Node es muy eficiente y consume muy pocos recursos. Node-RED corre muy bien sobre Raspberry Pi. Me imagino que aquí también estaréis usuarios de Raspberry Pi. ¿Algunos usáis Raspberry Pi? ¿Trabajáis habitualmente? No. Vale, pues yo la primera. Sí. Dime, ¿tú sí? Entonces, vamos, lo que vamos a hacer hoy aquí es directamente sobre el PC, para no enredarnos con la parte hardware. ¿Por qué puedo querer instalar Node y Node-RED en Raspberry Pi? Pues porque cuando tenga sensores de verdad, es decir, sensores de temperatura, sensores de presión, es decir, adquirir información del exterior, voy a necesitar conectar esos sensores a una placa y lo voy a conectar a una Raspberry Pi. Hoy lo que vamos a hacer aquí es, esos sensores los vamos a simular, o sea, van a estar dentro del software del ordenador, pero no vamos a leer sensores reales, ¿vale? Pero todo el proceso, y eso lo veremos en un siguiente mitad, el proceso que vamos a hacer aquí sobre nuestro PC, tal cual lo podemos hacer sobre una placa tipo Raspberry Pi y, por tanto, digamos, adquirir información y datos de sensores reales. Entonces, la versión para trabajar con Node es la 10 o lo que son las versiones que tienen ahora, las que son long-term support, es decir, las que tienen soporte continuo por parte de Node. Y Node recomienda que uses la 10 o la versión 12 de Node, que es digamos, es la actual LTS.
Las dos están siendo mantenidas en la actualidad, o sea, que las dos funcionan. Pero lo digo, porque si alguno estáis todavía con Node 8, que todavía hay muchas aplicaciones y cosas que corren con Node 8, incluso nodes anteriores, pues es muy recomendable eso, para no tener problemas, para trabajar a partir de la 10. De hecho, fijaros que si tú te instalas Node, vamos a ver aquí el instalador, si te instalas Node si te instalas Node desde los repositorios de Ubuntu, creo que incluso la versión que te instala es la 6. O sea, que los repositorios de Ubuntu no tienen el Node más actual. Pues al final lo metéis a la página y aquí, pues, veis que además sale la versión 12. Pues descargaros la versión en este caso viene, también está para Windows. Por eso decía que realmente podemos trabajar con Node-RED y con Node directamente sobre Windows. Lo que pasa es que como un poco la parte práctica y todo lo que vamos a hacer con Linux, ¿vale? Pero quien quiera podría hacerlo también. Pues te instalas el Node 12 en Windows y te vas al terminal de Windows, de línea de comandos, y se puede hacer tal cual. Obviamente los comandos son diferentes porque no es el bash de Linux, es el PowerShell de Windows o el terminal normal, el CMD de Windows. Vale, pues una vez tengamos instaladas esas dos cosas, iríamos al primer ejemplo. Y antes de ejecutarlo vamos a dar sobre las diapositivas. Vamos a ver qué hace y luego lo vamos a ejecutar. Vale, entonces, cuando abrimos Node-RED, de hecho voy a poner aquí una pantalla en blanco, yo voy a poner aquí como lo he lanzado, voy a ponerlo... Vale, estoy aquí se ve el terminal, ¿no? Voy a iniciar la aplicación, aquí arranca. Vale, está arrancando, está ejecutando el entorno, arrancando la aplicación. Y ahora, digamos, pues ya me dice aquí la URL, como está instalado. Ay, perdón, que lo haya preparado en vez de darle. Vale, directamente esto me lo va a abrir si lo doy aquí. No, vale, aquí está. Bueno, pues y ya carga, ¿vale? Ya estaría lanzada Node-RED. Entonces, volvemos aquí a la presentación. Entonces, en Node-RED básicamente tenemos tres zonas cuando se me abre la aplicación. Tenemos la zona central, la zona de trabajo, ¿vale? Que es donde, digamos, como un papel donde ya hace mi boceto. Los nodos, la paleta de nodos la tenemos a la izquierda. De aquí vamos a poder elegir diferentes tipos de nodos. Y a la derecha tenemos la ventana de debug, en la que puedo ir viendo los mensajes. Entonces, por ver un caso muy sencillito aquí, ¿no? Vamos a ver. ¿Veis la pantalla de Node-RED ahora mismo, verdad? ¿La veis? Sí, la vemos, sí. Sí, ¿no? ¿La veis? Mira, voy a hacer un caso muy sencillito aquí, para que veáis, antes de entrar al de la CPU. Aquí tenemos diferentes tipos de nodos. Se lo agrupa por categoría. Cada nodo podéis pensar es como cada grupo de nodos sería como un módulo NPM. Es decir, yo me instalo un módulo de NPM en mi aplicación de Node-RED y lo que me van a aparecer aquí en la izquierda son nodos nuevos, ¿vale? Por lo tanto, al final, lo que tienen es código JavaScript embebido, con la ventaja de que, en principio, yo no voy a tener que escribir una línea de código. Entonces, fijaros, las categorías, digamos, aquí está, todo lo que está aquí es core de Node-RED, menos esta última, la de dashboard, ¿vale? Que la veremos después. Pero todo lo demás, todas estas demás vienen por defecto con la instalación de Node-RED. De hecho, fijaros, trae directamente Node-RED, da soporte a la conexión por los pines de la Raspberry Pi. O sea que la conexión a los sensores y dispositivos que se conectan a una Raspberry Pi con Node-RED es muy rápida porque ya IBM ha pensado en esta parte, que es la placa que más se usa en el desarrollo de IoT, y por tanto estos nodos los mantienen directamente la gente de IBM. Bueno, entonces vamos a hacer aquí algo muy sencillo, que es
cojo un nodo de input, que como pone aquí, inject, que es inyectar. Vamos a coger un nodo de output, que siempre, fijaros, el primero, lo más básico. El primero inject y el segundo debug. Los voy a conectar y le voy a dar deploy, sería como ejecutarlo. Fijaros que me dice you must be logging to deploy changes. Es decir, que como no me he logado, estoy viendo el entorno, pero no estoy enlogado. En el código os voy a pasar el usuario es admin y la contraseña es Raspberry. Raspberry lo voy a poner aquí. Raspberry como la placa Raspberry. Esto veremos también que además es configurable. Ya escribirlo aquí. Raspberry como lo que es frambuesa en inglés, el nombre de la placa. Está puesto, Raspberry, esa es la contraseña que lleva. Entonces, ahora le doy a desplegar, me dice que se ha desplegado con éxito y no pasa nada, ¿no? Bueno, pues le voy a pulsar aquí, se ve, o sea, ¿veis igual cuando estoy con el ratón, veis que se convierte en un dedo? Sí. ¿Lo estáis viendo? ¿Que se convierte en un dedo ahí? Sí, vale, ok. Pues yo le doy inyectar y, ¿veis? Lo que me ha puesto, le he inyectado por, inyectar quiere decir que la carga que lleva es un instante de tiempo, lo que envío es un instante de tiempo, entonces cada vez que yo lo presiono, tiene un instante de tiempo. Vamos a quitar el muellecito este. Fijaros que ahora le doy, tengo que, primero cada vez que hago un cambio, el botón se me pone en rojo y tengo que volver a desplegar. Fijaros, ahora yo le doy aquí, vale, dice inyectando y inyectando, pero no sale nada. Volvemos a pensar lo que decíamos antes. Voy a poner la luz, ¿no? Que esto está oscuro. Igual no me veis ya casi. Fijaros el concepto que decíamos antes. Si pensamos en el concepto de un flujo, de un fluido que va por tubería, pues ¿qué está pasando aquí? Que mi nodo de salida es este. Mi nodo de salida me va a dar aquí información por el debug. Si le llega algo, si no le llega nada, no. Entonces, lo conecto con una tubería, lo despliego y ahora cuando hago clic me vuelve a aparecer aquí el mensaje. ¿Alguna pregunta de esto? Esto es básico, pero es importante que se entienda este ejemplito tan simple. No, por el momento bien. Nadie me pregunta qué es este numerajo que aparece aquí a la derecha tan raro. Se supone que es un instante de tiempo. ¿Alguien sabe qué es este número? Seguro que sabe alguno. Pues no. ¿Eh? No, que no sabemos. Ese número es el tiempo. O sea, ese es el tiempo actual. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando se inyecta un timestamp en JavaScript, JavaScript usa como unidad de tiempo el tiempo Unix. El tiempo Unix se define como los segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. ¿Vale? Bueno, cuando digo la unidad realmente son milisegundos. O sea que tenemos aquí que si son milisegundos, estos tres últimos números, el 5 y 1, 4, son los milisegundos y tenemos, a ver, 1.586.364.134 segundos. Ese es el tiempo actual. Entonces, si miramos ahora, aparece 15.186.364.157. Si le damos otra vez, 164. Le doy otra vez, 168. ¿Veis? Entonces, es el tiempo, pero está en las unidades, digamos, del ordenador, en tiempo Unix. Simplemente eso es saberlo. Y en no-red, pues, haremos transformaciones para ver cómo cambiar y ponerlo en un formato normal, ¿no? Que se entienda. Entonces, ahora ya se entiende un poco. Ahora, para ver el flujo este ahora, ¿no? El que ya es más complejo, vemos las tres partes de la pantalla. ¿Vale? Entonces, aquí a la izquierda tenemos los nodos, en el centro ahora tenemos un flujo más complejo que lo vamos a ver y a la derecha pues tenemos la pantalla de debug que hemos visto. ¿Vale? Esta sería la pantalla, digamos, el editor, donde dibujamos nuestro flujo.
La siguiente, digamos, lo siguiente que vamos a ver de esto, bueno, esto es lo que diseña, lo que hace la persona que diseña la aplicación, pero el usuario normalmente va a querer ver las cosas en un dashboard, donde vea pues la couch, los gráficos, los valores de temperatura, de humedad. Entonces, este es un módulo que se instala lo mismo, está puesto aquí en la diapositiva, con npm, que es el comando para instalar los paquetes de Node, install y el nombre del paquete. Todos los paquetes en Node-RED empiezan con Node-red y luego guión y el nombre del paquete, es un poco una convención. Entonces, esto nos instala el único paquete que decíamos que no viene como por defecto en Node-RED, que nos añade, volvemos aquí al Node-RED de antes, nos añade esta pestaña de aquí, ¿ves? Este dashboard, que nos trae, fijaros, todos son elementos gráficos para crear, digamos, la pantalla de usuario. Pues un botón, un menú desplegable, un switch de on-off, slider, formatos numéricos, entradas de texto, gráficos, entradas de salida, notificaciones por email. Es decir, es un módulo clave. Es el único contribuido que os diría hay que tener siempre instalado, porque si no, no vamos a poder pasar de lo que vemos en la pantalla de gráfica que tenemos aquí. Y nosotros realmente, al final, vamos a querer generar un entorno para un usuario final. Vale, pues si os fijáis, hay una serie de iconos en la parte derecha. Entonces, hemos estado por defecto en el de debug, pero hay otro que el de información, que cuando yo me pongo sobre un nodo, me da la información de ese nodo. Eso es también lo bueno que tiene. Cuando yo pongo, por ejemplo, un nodo nuevo aquí, no me tengo que ir a la documentación necesariamente a la documentación del paquete y tal, sino que un módulo bien hecho nos va a explicar aquí cómo usarlo. Aquí a la derecha, cuando un poco veamos los conceptos estos que vienen sobre valores, el MSG, el payload, ¿vale? Entonces, esta es una de las pestañas. La siguiente es la de Git, la del histórico, la que nos va a permitir, digamos, gestionar los cambios que vayamos haciendo con Git. En esta no vamos a entrar hoy, no nos hace falta ahora mismo. La que hemos visto antes del debug, que por cierto, ahora que estamos aquí en el debug, diréis, bueno, ¿por qué tiene que darle manual? Bueno, vamos a decirle que inyecte, que lo haga automáticamente y que inyecte cada segundo. ¿Vale? Desplegamos, entonces, ahora vais a ver que cada segundo aparece un mensaje nuevo. Y no he tenido que modificar nada en el código, simplemente, aquí, por ejemplo, vamos a poner que sea, porque si no se nos va a llegar enseguida, vamos a poner que sea cada 10 segundos. Entonces nos irá apareciendo aquí un mensaje nuevo cada 10 segundos. Aquí aparece uno y dentro de 10 segundos vendrá otro. Bueno, pues lo dejamos ahí mientras. Entonces, la siguiente pestaña que viene aquí es la del dashboard. Es decir, esta es la que va asociada a este conjunto de nodos de aquí. Entonces, si yo aquí tengo un panel donde puedo diseñar mi dashboard, luego lo veremos. Y si me voy aquí, me abre el panel, que ahora vamos a ver cómo se diseña, en una interfaz web. ¿Vale? Y esto ya es una interfaz de usuario. Aquí no tiene ningún elemento interactivo, no tiene ningún botón, simplemente estamos visualizando. Aunque bueno, cierta interactividad tiene porque podemos desplazar el ratón. Esto está hecho en Angular, esta parte de interfaz gráfica. ¿Vale? Pero desde Node no nos importa, pero digamos, como viene ya programado, la gente que lo ha desarrollado el software ha hecho toda la programación en Angular. Digo simplemente que está hecho en Angular para que poco sepáis que framework de JavaScript hay detrás, ¿no? de frontend. Vale, y aquí lo que estamos viendo es la carga, el uso de RAM en tiempo real de mi PC. La carga de CPU, la línea azul clara, la línea azul oscura, perdón, es el promedio, perdón, la línea naranja es cada un minuto, va promediando el uso de CPU cada minuto. Mi PC tiene 8 núcleos. Aquí aparecen dibujados solo 4, de hecho. Si vamos a ver aquí. Sí, creo que tiene 8 núcleos. El mío tiene 8.
¿vale? Con lo cual, realmente, para ver esto, y así es un poco para que representase el máximo que puede dar mi PC, pues tendría que decirle aquí que vaya hasta el 800%. Si un 100% sería un núcleo, ¿vale? Entonces aquí ahora me lo actualiza y vais a ver que realmente mi PC no estaba excesivamente cargado, está usando aproximadamente 3 núcleos de procesamiento. Vale, pues esto que os decía aquí, entonces la parte del dashboard nos sirve para ver el tiempo la evolución temporal. Aquí el intervalo de tiempo aquí es muy corto, son pocos minutos los que tengo puestos, pero esto puedo hacerlo para ver cuál es ha sido la evolución en la última hora. Y aquí a la derecha pues tenemos el tiempo real, ¿no? Se ve, de hecho, bueno, aquí el mismo problema que veíamos antes, como en el gauge de la CPU, como tengo la escala puesta de 0 a 200%, es decir, 2 núcleos, realmente me tendría que venir aquí y decirle que sea para que represente los núcleos que tiene mi PC y realmente ver el máximo. Ahora está ya a 800, entonces vemos más o menos que está entre 1/3 y 1/2 de la carga. ¿Alguna duda? No de la programación de cómo está programado, sino de lo que estamos haciendo. Un poco el concepto de hago un flujo, diseño las pantallas de la forma que sea y luego lo despliego. No, bien, correcto. ¿Ya? Sí, ¿Ok? de momento bien. Vale, pues mira, entonces vamos a hacer, antes de entrar con el reloj digital, vamos a hacer uno muy sencillito. Que de hecho, bueno, incluso los que lo tengáis instalado ya, podéis hacerlo. Y el que no, bueno, pues ya, o la que no, pues después ya tiene tiempo de instalarlo. Pero lo digo porque es un ejemplo muy, muy sencillito. Que aquí, como lo que estamos viendo es el tiempo, pues vamos a poner esto a lo mejor que salga en vez de cada 10 segundos, cada 2. Vamos a poner que salga, bueno, vamos a poner cada 2. Ahora mismo cada 2. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es que me represente la carga en segundos, ¿no? Porque, como sabemos, ahora esto, ¿por qué no sale aquí? Ah, vale, aquí está. Es que tarda. Y esto vamos a saltar. Vale, aquí me va saliendo cada 2 segundos. Entonces, para que me salga cada segundo, para que me salgan los segundos en vez de los milisegundos, ¿qué tengo que hacer? O dividirlo por 1000, ¿no? Pues vamos a hacer esa operación que es muy simple, una división por 1000. Pues fijaros que la siguiente pestaña que viene después de input y output es función. Es decir, en general voy a hacer un cálculo sobre un valor. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es que esto es JavaScript, ¿vale? Vamos a poner aquí let segundos igual a msg payload. Y ahora vamos a explicar un poquito esto. Milisegundos. Y ahora ponemos que los segundos sean igual a los milisegundos partido por 1000. ¿Vale? Y con eso he hecho la operación. ¿Vale? Entonces, ahora lo que haría, vamos a ponerle el nombre a esto de segundos a segundos, de milisegundos a segundos. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, realmente yo
esta conexión directa aquí ya no me interesa. Ya lo que quiero es que me llegue el tiempo en milisegundos y aquí yo lo paso a segundos. Entonces ahora, si hago el despliegue, ¿qué está ocurriendo? Sigue saliendo lo mismo, ¿no? No salen menos... Pero porque no has cambiado el return. ¿Por qué está saliendo en milisegundos? Porque no has cambiado el return. Porque no he cambiado el return, claro, pero efectivamente, pero el return, a ver, no red, el objeto, fijaros. Vamos a verlo, antes de conectarlo aquí, vamos a hacer esto, vamos a quitarlo de aquí. Vamos a mirar, porque, digamos, no red tiene, digamos, una forma de nombrar las variables que llegan. Entonces, vamos a coger aquí otro... fijaros además, dejo esto aquí. Esto además es como un papel donde yo voy escribiendo, puedo emborronar. Mira, dejo eso aparte y simplemente voy a analizar el objeto que me está llegando por aquí. Entonces, bueno, inyecto un timestamp. Y ahora lo que le voy a decir es que en vez de eso que pone aquí de payload, vamos a decirle que me saque el objeto completo. Es decir, todo lo que llevas por la tubería, enséñame todo lo que llevas por ahí. Bueno, de hecho, vamos a quitarle, ahora sí le voy a quitar la repetición porque es incómodo que nos esté sacando esto cada 2 segundos, ¿no? Que sea solo... Vale. Borramos aquí. Si ahora yo le doy aquí, fijaros. Ah, vale, vale, que este no está quedado. Es que no se ha desplegado esto. Ahora voy a inyectar. ¿Por qué no sale? Ah, no sé, lleva un retraso enorme, no sé por qué. Bueno, fijaros, abro el objeto y tiene cosas. Ya tiene, de hecho, vamos a hacer una cosa. Voy a copiarlo. Voy a abrirme aquí una ventana. Esto es del... Lo voy a pegar aquí en New File. MSG. Una pregunta. Sí. Yo creo que he hecho lo mismo que tú, pero a mí me devuelve la función que intenta enviar un mensaje de tipo number. Que intentan... Bueno, es que no, Sí. no hemos completado, es que falta un paso, ahora lo vamos a hacer. Falta un paso aquí. Primero, ahora vamos a tu pregunta ahora cuando... No sé por qué tarda esto tanto en... Tengo súper... De hecho, está esto súper cargado. Ordenador. Debe ser porque tengo abierto un montón de... Voy a cerrar ventana. Vale. Voy a copiar el objeto. Vale, le voy a dar formato. Fijaros que es un objeto JSON, ¿vale? Viene con su JSON, que si alguno no conoce el formato, es el tipo de objeto de texto que usa JavaScript para mantener las variables y toda la información. Básicamente es un conjunto siempre de una propiedad, un atributo y un valor. De hecho, en este caso, veis que la propiedad payload es la que tiene los milisegundos del tiempo. Luego tiene otra propiedad que es topic, que digamos el tema del que va a tratar, que aquí está vacío, y otra que es el identificador único que le da NoRed al mensaje. Este es interno. Este no nos tenemos que preocupar, este lo usa NoRed simplemente para que todos los mensajes que emite sean únicos, ¿no? Y llevar la cuenta.
A nosotros los dos interesantes son estos porque todos los mensajes de no-red siempre van a tener un topic y un payload. El topic es de qué va el tema, de qué es lo que están mandando, y el payload es el tiempo. De hecho, si aquí le ponemos, aquí el tiempo, vamos a ver que ahora que lo despliego, tarda mucho. No sé si es porque tengo abierto puede ser por la transmisión de vídeo, pero me extraña que esté tan cargado. Fijaros que le he dado y, vamos, esto no es normal. Que tarde tanto en aparecer el mensaje. Vale, lo voy a copiar. Lo que pasa es que no quiero reiniciar el navegador porque entonces se corta me perdéis, se corta la conexión. Puedo volver, pero prefiero no. Es ahora que aparece el topic, tiempo y payload. O sea, que es como una variable igual a un valor. Entonces, en no-red siempre topic es de qué va el mensaje. No es el valor de la variable, sino de qué va el mensaje. Y el payload es donde va el valor que estoy transmitiendo. De hecho, el payload puede ser un número, puede ser una cadena de texto o puede ser otro objeto JSON complejísimo. Entonces, teniendo esto presente, ¿qué es lo que nos estaba pasando aquí? Pues que me faltaba una línea que es decirle que el payload está igual a segundos. Vale, una función solamente puede devolver ese tipo de objeto, ¿no? No, una función, no es que no pueda devolver ese tipo de objetos, es que digamos, la convención en no-red para que la gente pueda desarrollar módulos es que los módulos un módulo contribuido va a coger la información por defecto que viene de un objeto que se llama MSG. ¿Vale? Porque es una forma de que, como lo que tú al final tienes un tipo de dato o de información que circula como por tubería, lo que no resimplifica es la interfaz. Es decir, la interfaz por defecto siempre es un objeto que se llama MSG. Se podría usar otro nombre, de hecho se puede, pero digamos, sería como meter otra capa más de programación que es innecesaria, porque al final, si el no sigue la convención de que todo va dentro de MSG, pues ya está, cualquier módulo nuevo que tú instales, sabes que la información, cuando le enganches el módulo, cuando le enganches el alambre a la entrada, sabes que ese módulo te va a coger la información que tú le mandes en el payload, en el campo payload. ¿Vale? Pero ya os digo que eso se puede cambiar. Pero por defecto, y esto lo hace muy cómodo, yo siempre la información de los sensores, de la información que yo quiera transmitir, va en el payload. Y luego lo que retorno es el objeto completo. De hecho, bueno, otra forma de poner esto, bueno, vamos a hacerlo primero así. Entonces, ahora voy a conectar esto aquí. Le voy a dar a desplegar. ¿Veis que estoy activando y desactivando? Es decir, no he borrado lo de antes. Sí, pinchando o despinchando aquí, hago que lo que, digamos, enseña este nodo se ponga en pantalla o no. Vamos a darle. Mi ordenador, como está tan hipercargado, tarda. No sé. Ya se ha llegado a desplegar. Ahora, vale. Tengo que hacer el deploy. Ahora, con un poco de paciencia, terminará apareciendo. Ahora, luego segundo apareció el inyectado, exitoso. Y está tardando un montón. Voy a darle aquí en la abajo a ver.
¿Qué va esto? ¿Vosotros me seguís oyendo igual o ha empeorado la calidad o algo? Yo te digo igual. Bien. Igual, sin ningún problema. Vale, que sí, es que está... Tengo muy cargada la memoria. Bueno, mira, voy a hacer una cosa. Como realmente... O sea, el GC la verdad es que es robusto. Entonces, no desconectéis porque yo lo que voy a hacer, voy a cerrar el navegador y lo voy a arrancar. Esto lo que está sobrecargando mucho es el navegador. Que el Chrome, ya sabéis que se come la memoria. No desconectaros, que tardo 10 segundos en cerrar. Vale, sin problema.